Bueno, sabemos que el ámbito vitivinícola nos toca y muy de cerca a los mendocinos, y cuando se trata de algún impuesto al vino o algún producto competidor del vino, se despiertan las alarmas. Bueno, al respecto ya tenemos la presencia de nuestro compañero. Exactamente, Cristian Ortega, lo anunciábamos con bombos y platillos en la previa y está con nosotros. Cristian, ¿cómo estamos? Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias por el anuncio con bombos y platillos. Sí. Exactamente, para no recibir ningún tipo de quejas, ¿no? Después o fuera de cámara. Jamás. 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 En Uno todo se- caso. ¿Qué ha pedido que lo recibamos con bombos y platillos? Parece en alguna otra ocasión. No, por favor. Lo Bien. amerita, lo Por amerita. favor. Por favor, interesante la camisa. Claro, quería estar a Sí. la altura justamente Sí, de sí, sus sí. camisas y dije, bueno, esta mañana, ¿por qué no estar al tanto con una camisa similar? De día a viernes. De día a viernes. Pero Camisa de día. Cristian se vino Bueno, sobrio hoy, hablando lamentablemente. de bancarios, los bancarios suelen ir, en algunos bancos permiten que el día viernes se vaya con una vestimenta más relajada, ¿no? Que Mire. la de lunes a jueves. Así que podríamos ser una especie de bancarios Sin el paro. por favor. periodistas. Claro. Sí, sin paro por ahora. Sin el tema del paro para la información. Bueno, hablabas, Catalina, del tema vitivinícola. A ver, el vino es una industria muy importante en Mendoza, en San Juan también. Lo que nos atañe es sin duda la que nos vende como provincia desde el punto de vista turístico, más allá de la alta montaña, de las bellezas naturales, etcétera. El vino y todo lo que significa siempre está por lo menos en la cabeza de los dirigentes, tanto políticos como sectoriales, ¿no? Y todo lo que ocurre a nivel nacional y que puede llegar a afectar el negocio del vino, con todo lo que significa, grandes productores, pequeños, grandes bodegas, pequeñas exportaciones, mercado interno, nos interesa. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Y se han prendido alarmas tanto en el sector vitivinícola como también en el gobierno provincial. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. El año pasado se aprobó la tan mentada reforma tributaria, la cual en un principio tenía incluido un aumento de impuestos al vino, a la comercialización interna del vino. Es decir, que el vino iba a pasar a pagar impuestos por ser comercializado dentro del país. Por ser bebida alcohólica. Exactamente, bueno, y se metió en una canasta junto a la cerveza, al Fernet, a otras bebidas. Bueno, finalmente esto no ocurrió por un fuerte lobby que hizo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el gobernador también de San Juan, Sergio Uñac, ante la nación. Bueno, finalmente el presidente Macri aceptó los argumentos de ambas provincias y el vino quedó exento de ese impuesto interno. No así la cerveza. La cerveza pasó de tributar un 8% al 14% según esta reforma tributaria. Bueno, ¿hoy qué pasa? Y acá es donde está el problema. Hay versiones, fuertes versiones en La Nación que dicen que el lobby cervecero, fuertísimo por otra parte, estaría haciendo gestiones ante el Ejecutivo Nacional para que en el decreto reglamentario de la reforma tributaria se baje el impuesto que le puso el Congreso justamente a finales del año pasado. Bueno, esto es lo que está preocupando al mundo del vino porque interpretan que lo que no pagaría la cerveza en impuestos no va a ir a precios, digamos, no va a bajar los precios, pero sí tendría un margen mayor de fondos frescos para poder invertir, por ejemplo, en publicidad, ¿no? Claro. Bueno, del lado del vino levantan siempre la bandera con el tema de la economía regional. Bueno, eso es uno de los argumentos. A ver, el vino, la elaboración del vino es sostén de una economía regional que da mucho trabajo, que es una elaboración artesanal, donde intervienen un montón de actores, del productor, el viñatero, el cosechador, después el elaborador, el enólogo, la barrica. Bueno, tiene una serie de cuestiones, además de la mística que tiene el vino en sí como producto, que la cerveza no tiene. La cerveza se produce en forma industrial en una fábrica y, digamos, no hay mucho más que contar. Y además el mercado del vino es mucho más amplio desde lo monopólico, digo, la cerveza son unos pocos dueños. Bueno, exactamente, el sector vitivinícola está conformado por un montón de actores, que también esto lo hemos hablado, de actores chicos, pequeños, medianos y grandes, que a su vez tienen sus distintos intereses, eso también hay que marcarlo. Pero sí es una actividad que está diversificada de alguna manera y además abarca nada menos que a 2 provincias y algunas otras que también están empezando a elaborar vino y de buena calidad. Salta, por ejemplo, Río Negro, son otras provincias que también están empezando con su actividad vitivinícola, ¿no? Tenemos un par de placas para compartir, si les parece, Bien. y explicar un poco más en detalle cuál es el motivo de alarma en el sector vitivinícola. A ver, hay una probable baja, y esto es lo que hablábamos recién de las versiones, fuertes versiones que están llegando desde Buenos Aires respecto a una decisión que estaría a punto de tomar el presidente Macri a través de un decreto. Y es,
una baja de tasas, es decir, de impuestos internos del 14 al 10%. Es decir, la cerveza pasaría de pagar 4% menos de impuesto que el que se fijó en la reforma tributaria del año pasado. Esto sería a través de un decreto de necesidad de urgencia, justamente, en el decreto reglamentario. En la reforma tributaria recordemos que el arancel de la cerveza pasó del 8 al 14. En este caso, el lobby cervecero habría hecho que se bajara ese 14 al 10. Es decir, que sería un camino intermedio entre lo que pagaban y lo que deberían pagar. Bueno, esto evidentemente es lo que ha molestado al sector vitivinícola, ha encendido las alarmas, está en alerta, la vendimia está muy cerquita, eso también lo hemos referenciado. La vendimia, más allá de lo que conocemos, el anfiteatro, la fiesta, la elección de la reina, también es un excelente momento para que el sector vitivinícola haga pedidos, haga exigencias, le diga a los funcionarios nacionales de turno. Esto ha pasado con todos los gobiernos desde hace un montón de tiempo. Vienen funcionarios a veces de primera línea, a veces viene el presidente de la nación justamente. No ha pasado en los últimos tiempos, pero siempre hay algún funcionario, o puede ser un ministro también, que se lleva en una carpetita los reclamos del sector, ¿no? Y bueno, qué mejor que aprovechar la fiesta principal para que el sector vitivinícola en su conjunto plantee, por ejemplo, este tipo de preocupaciones. No deja de ser una vidriera política, la vendimia. Sin lugar a duda. A ver, en otras épocas, no ha pasado recientemente, pero en otras épocas ha sido importante la presencia. Por ejemplo, recuerdo el presidente Kirchner hace varios años atrás, en un almuerzo de las Fuerzas Vivas, donde acaparó la atención, porque bueno, se anunciaban cuestiones que tenían que ver con pedidos muy antiguos de los bodegueros. Cristina Fernández también estuvo en 2 carruseles, justamente, ¿no? Recibiendo los melones, los racimos de uva. Bueno, el propio Macri estuvo durante la campaña. El presidente Macri estuvo de campaña y después también tuvo una visita fugaz, incluso visitando viñateros. Recuerda una interesante actividad que tuvo en Las Heras, donde fue a sentarse a tomar mate justamente con un productor pequeño de uva. Es decir, siempre ha sido la vendimia, esta época, Mendoza en particular, el momento ideal para que el sector haga sus reclamos a la dirigencia política. Y en esto también hay que destacar una cuestión. Por lo general, el gobierno provincial de turno hace lobby junto al sector vitivinícola para plantear reclamos al gobierno nacional, justamente, ¿no? Claro. Recordemos que muchos resortes de macroeconomía, digamos, no son locales, sino que son nacionales, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y respecto al tema cerveza, tenemos una placa también preparada respecto al impacto que tiene bebida contra bebida, ¿no? Que Sí. si bien son productos que van destinados a distintos públicos, también tienen sus similitudes. Bueno, son bebidas alcohólicas, lógicamente. A ver, en el 2017 la cerveza vendió 19% más que el año anterior, que el 2016. Es sin duda un incremento muy importante, casi 20 puntos en volumen de venta la cerveza respecto al año 2016. Mientras que los vinos vendieron en promedio 15,3% menos que en el 2016. A ver, ahí hay una diferencia importante. A ver, mientras el consumo de vino cae, el de la cerveza sube fuertemente, ¿no? A ver, ese es un argumento interesante también para decirle al gobierno nacional, a ver, si beneficiamos a un sector que está creciendo con una quita de impuestos, porque ¿dónde está la lógica, no? Teniendo en cuenta de que, bueno, no está en crisis el sector, ni mucho menos, sino que está creciendo, sería adecuado en todo caso que el Estado sea partícipe de ese crecimiento a través del cobro de impuestos, ¿no? Bueno, sería, en el caso del vino, el año pasado fue la tercera caída consecutiva, es decir, 2015, 2016, 2017 cayó la venta de vino y también el consumo per cápita, que venía en Argentina por lo menos aproximadamente en 25 litros por persona. El año 2011, bueno, ha caído a 20 litros por persona, es una reducción importante. Y se estima que la gran mayoría de ese menos consumo de vino va justamente a la cerveza. A su vez, un dato también interesante y que no hay que perder de vista, que los precios del vino subieron entre 55 y 80% del año pasado. Es un montón, teniendo en cuenta la inflación oficial, fue del 24,5% el año 2017. Los vinos subieron entre 55 y 80. Y acá hay varios elementos en juego. Uno es el combustible, por ejemplo. Otros son los servicios públicos, el costo logístico de trasladar grandes cantidades, por ejemplo, de uva y después de vino elaborado, son muy altos en Argentina. Bueno, todo eso hace que se encarezca
el producto final. Menos vino también. Menos vino también porque cuesta más hacerlo, digamos, y a su vez el mercado interno, como veíamos recién, viene en franca caída, y recordemos que el 82% del vino que se produce en Argentina es justamente para el mercado interno, es decir, no se exporta, ¿no? Claro. Bueno, finalmente el peor año en consumo de la historia fue el año 2017. Bueno, con todos estos condimentos es que el sector vitivinícola está muy preocupado y va a hacer una presentación justamente al ministro de la Producción, al mendocino Francisco Cabrera, teniendo en cuenta que los rumores por el momento indican que la cerveza gozaría de una baja de impuestos, es lo que el sector vitivinícola quiere evitar y va a hacer formal la queja a través del ministro Cabrera justamente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, no todas son malas noticias respecto al vino. Bien. A ver. Y esto es interesante. Esto es interesante porque también tiene que ver con el comercio internacional, tiene que ver con el margen de exportación del vino y que a Mendoza le interesa muchísimo porque, bueno, es la principal provincia productora de vino y exportadora de vino también, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, después de varias idas y vueltas respecto a los limones, recordarán el tema de los limones, que Donald Trump prohibió el ingreso de limones argentinos, luego el biodiesel argentino también, se le cerró esa puerta. Bueno, hay algunos productos, entre ellos el vino, que aparentemente van a tener la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos a tasa cero, es decir, sin pagar ningún tipo de arancel ni impuesto a la importación, ¿no? ¿Por qué el vino puntualmente? A ver, hay una cuestión que se llama, en Estados Unidos, es un programa que tiene que ver con un sistema generalizado de preferencias. Esto es una especie de listado de productos que el Congreso de Estados Unidos aprueba cada 2 o 3 años para que puedan ingresar sin arancel. El primer paso ya lo dio la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos aprobó esta lista de productos, dentro de la cual hay más o menos 700 productos argentinos. Dentro de ellos el vino, que nos interesa mucho a los mendocinos, y el aceite de oliva, que también nos interesa mucho. Esos dos productos podrían entrar a Estados Unidos con arancel cero. Falta un pasito más para que esta tasa cero sea realmente efectiva y es la aprobación del Senado norteamericano. A ver, esta propuesta ha sido a partir de una iniciativa de la Casa Blanca. Los republicanos, el partido de gobierno de Donald Trump, tiene tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Diputados del Congreso norteamericano mayoría, es decir, que todo sería cuestión de tiempo para que el vino argentino pueda entrar sin pagar impuestos a Estados Unidos. Sería un negocio de aproximadamente 400 millones de dólares anuales hasta el año 2020, porque este sistema de preferencia tiene un plazo de 3 años justamente. Bueno, sería, si se da una buena noticia, que quizás los bodegueros mendocinos, sobre todo las bodegas que se dedican a la exportación de vino, puedan quizás festejar en esta vendimia, ¿no? Claro. Sería una buena noticia. Sí, una caricia, porque realmente el último tiempo no viene siendo el mejor. Bueno, sin lugar a dudas sería una caricia, teniendo en cuenta también que el mercado interno es el que sigue siendo el gran motor del sector vitivinícola. No obstante, muchas veces, muchas bodegas exportan y con lo que sacan de la rentabilidad de la exportación es que se dedican, por ejemplo, a amplificarse, a mejorar productos, a sacar otra línea de vinos para el mercado interno, etcétera. Digamos, es una cadena que no se puede soslayar, no se puede separar lo que se exporta de lo que se importa, porque, bueno, obviamente todo tiene relación. Un sector bodeguero que tenga un mercado interno pujante también saca recursos para poder mejorar sus vinos y poder ganar mercados en el extranjero, claro, justamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, a ver, una alerta por un lado y una buena noticia por el otro, que está a poquito de confirmarse. Quizás en el mes que viene, a principios del mes que viene de marzo, ya este sistema de preferencias ya sea una ley en Estados Unidos y el vino argentino y mendocino puede entrar a ese mercado. Bueno, con la pero vendimia de fondo, ¿no? eso le iba a decir, esperemos que antes de que el 3 de marzo, podría ser. Y está medio justo Estamos el tiempo, rápido ¿no? con el tiempo, Pero claro. bueno, de todas maneras va a ser tema de conversación seguramente tanto en el encuentro de la Coviar, que suele ser el sábado a la mañana de Carrusel, y en el almuerzo de Bodegas Argentina, que es al mediodía de ese mismo sábado, ¿no? Claro, incluso en el foro económico que se hace un año, creo, posiblemente sea un tema de conversación tanto este como el de impuesto a la cerveza. El foro es el viernes justamente, El el día día anterior. anterior a los grandes festejos vendimiales. Sí, bueno, sin lugar a dudas, más o menos lo que hablábamos recién, todo el sector se junta y busca negocios, hace lobby, plantea problemas para resolver.
e inclusive puede llegar incluso a festejar alguna medida que finalmente termine beneficiando a Mendoza y al sector en general, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Le Bueno. gusta la vendimia de Cristian Ortega o no? Me gusta, me parece una festividad muy original en el mundo, que mueve muchísimo la economía local, sin lugar a dudas, y que bueno, y que además tiene esa cuestión de festejo popular que, bueno, en el que todos estamos involucrados finalmente, ¿no? El que no participa de una actividad, participa de otra, etcétera, etcétera. Pero digo, en tu caso la seguís, asistís. He vas al asistido carrusel, una sola vez Vía al Blanca. acto central. Solo una vez al acto central con mi suegra, que ella es no es de Mendoza, de Bariloche, y la verdad me gustó mucho estar sentado ahí, disfrutar de la fiesta en el anfiteatro. Bien. Bien. Que no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia televisiva, no verlo en la tele no tiene nada que ver con estar ahí. Claro. Pero Así lo que pueden bueno. seguir por la pantalla de acequia igual. Por supuesto, este año creo que va a ser así. Este año por tele también. Seguramente voy a ver a Catalina conduciendo la vendimia. Muy bien. Qué nervios, Sí. No Catalina. vas a Qué estar ahí nervios. al pie del cañón viéndola. Qué en vivo. nervios. Sí, por supuesto. Sí, En vivo ahí no. O sea, en No, en vivo vivo no, lugar- no, en no, el no, lugar de no, los no, hechos. no. Pero en la tele mejor porque se ven los Se planos un aprecia poco mejor, más cerca. claro, sí. se aprecia. En HD. En HD. Exactamente. Se va a ver Excelente. muy bien. Gracias por su informe de siempre. Bueno, a ustedes chicos, muchas gracias y nos vemos el lunes. Muy bien, Perfecto. muchas Sin par. gracias. Cristian Ortega.